Bueno gente, esta es una recetita rápida, pero que bueno, la quise hacer aparte del video de las empanadas, que vos ya seguramente la estás viendo ahí, las empanadas, el video de las empanadas para el 25 de mayo, que son económicas pero ricas, riquísimas. ¿Qué vamos a necesitar para esta receta? Yo acá tengo 300 gramos de harina 4.0, ahí. Y ahora después me voy a dejar un poquito aparte, ¿sí? 300 gramos de harina 4.0. Acá tengo grasa de vaca, vacuna derretida, no muy caliente, ¿eh? Mirá, yo puedo poner el dedo y no me quema, está como tibia, no está caliente, porque si no si la ponemos caliente, vamos a quemar la harina. Acá tengo sal, una cucharada, sal gruesa tengo, una cucharada, y acá tengo agua, que son 300 centímetros cúbicos, pero le vamos a poner un poco menos. Para unos 300 gramos de harina yo tengo 200 centímetros cúbicos, que no lo vamos a ocupar todo. Pero bueno, le voy a agregar ahí la sal y con una cuchara, eso es grasa, no se preocupe, no es sucio, es grasa que saqué para poner ahí nada más. Voy a mezclar bien, esta es la famosa salmuera. Sal y agua. Agua tibia, no caliente, agua tibia. Calculale que a vos no te tiene que quemar el agua. Tiene que estar tibia, pero no te tiene que quemar. Porque si te quema a vos, va a quemar la harina. Son 4 ingredientes para esta masa, nada más. Esté bien disuelta, por eso tiene que ser agua tibia, para que se disuelva la sal. Una vez que se disolvió bien la sal, voy a agregar los 60 gramos de grasa y voy a empezar a agregar agua. Y a empezar a mezclar. Si tenés un cornet es esto. Lo hacemos con un cornet, ¿ves? Ahí. Yo hice poquita masa, ¿no? Yo te di una proporción. Vos después la proporción la vas multiplicando, ¿no? 600 gramos de harina, 120 gramos de grasa y así. El agua con la sal, andá probándolo. Andá probando que no te vaya a quedar muy salada. El agua porque te va a quedar re salada la masa. Y ya el relleno ya tiene. El relleno o el pino ya tiene sal. Digo relleno o pino porque en algunos lugares se conoce como pino, o lo conocen como pino, y en otros lugares como relleno. Normalmente, profesionalmente, se le dice pino. Relleno de las empanadas. Pero también se le dice relleno o pino. Bueno, ahí está. Tengo una masa que no es seca, pero tampoco es húmeda como para que se me pegue. Esa textura quiero lograr yo. Y yo te dije que tenía 200 centímetros cúbicos de agua, usé 100 centímetros cúbicos de agua para esta masa. Ni siquiera me hizo falta agregarle, harina para trabajar. Así la quiero yo. Así que bueno, gente, simplemente ir a mostrarles esto para que no sea tan largo el video del relleno de empanadas. Los voy a subir los dos consecutivamente. Cuando suba el de las empanadas también voy a subir el de las tapas o sea que ustedes ya tienen que estar viendo también el del relleno de las empanadas y el armado y la probadita. Ahí, ya está. La voy a dejar reposar media hora para que descanse, mientras voy a poner la grasa nueva a calentar despacito para que se vaya calentando. Nos vemos en una próxima receta. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye.